Grande es Dios, ¿verdad? Dile que está a tu lado, grande es Dios. Los niños pueden pasar a su clase y los adultos nos quedamos. ¿Cómo están? Bueno, gracias a Dios. Vimos en el discipulado la lección número 14, renovando la mente. Entonces, los que no estuvieron pueden pasar con Gus y anotarse, checar cuántas tareas deben y hacerlas, hermano, porque la verdad es que en el discipulado se invierte de todo, tiempo, dinero, esfuerzo, y pues necesitamos pues aprovecharlo, ¿verdad? Aprovecharlo porque el tiempo es corto y malo aparte. Entonces, créanme que los que estamos enseñando el discipulado sabemos de qué se trata porque invertimos tiempo. Entonces procura estar en el discipulado, ¿sale? Entonces, vamos a empezar, vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? Les mando saludos mi esposa y desea ya estar aquí, pero todavía le falta y es medio raro, medio triste estar solo. Bueno, solo es un decir, ¿verdad? Están ustedes, está Dios y mis hijas, mis nietas, entonces la verdad que no estoy solo y se valora, o sea, al menos yo valoro en su presencia, su estadía ahí conmigo, su no dejar de hablar a veces, ¿verdad? Pero así son las mujeres, entonces así las hizo Dios y así tenemos que amar a nosotros, debemos de amar, ¿verdad? Entonces valora, bueno, estoy valorando el tiempo de que, híjole, quisiera hacer esto con ella, quisiera hacer lo otro. Entonces valoremos a nuestra esposa, ¿amén? Entonces vamos a orar. Dios, bueno, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, que tú nos permites estar en este lugar, bendecir tu nombre, Señor, darte gracias por la salud que tenemos, Señor, por los medios que tú nos das para poder honrarte y alabarte, Señor. Todos los medios que estén disponibles, Señor, queremos ponerlos en tu mano, Dios, para que pues tú puedas usarlos, Señor, con efectividad, con madurez, con responsabilidad, Señor, y para que podamos transmitir el Evangelio a toda criatura, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Dile al que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Dios nos sigue sorprendiendo, ¿verdad? Dios nos sigue sorprendiendo y sabemos que cada circunstancia que estamos viviendo en estos tiempos, híjole, está medio duro, ¿verdad? Y antes de empezar quiero comentarles que estuve escuchando testimonios no testimonios, sino conferencias de médicos, ¿verdad? Que hablan acerca del virus, que hablan del efectivo de las vacunas, hablan del peligro que hay si uno no está vacunado y hablan de muchas otras cosas que debemos de tener cuidado, entre ellas el cubreboca, ¿verdad? Entonces, si usas cubreboca, están recomendando usar doble cubreboca, sobre todo cuando sale uno así al transporte y todo eso, ¿verdad? Porque es volátil el virus y mucha gente ya no está tomando la conciencia de vida, ¿verdad? Ayer cruzó por mis lentes un montón de gente sin cubreboca, aventándose y no les importaba. Entonces, yo creo que tenemos que hacer conciencia porque Dios nos cuida, indudablemente, pero tenemos que tener nuestra responsabilidad de cuidarnos también a nosotros, ¿verdad? Hay un contagio que es de Dani, aquí en la iglesia, mi esposa, mi suegra, pero quiero hacer la aclaración, amados hermanos, que no fue aquí en la iglesia, ¿verdad? Fueron
por ejemplo, de mi suegra fue mi cuñado que pues, andaba haciendo de las suyas ahí, bueno, o sea, sin precaución, ¿verdad? Y pues va mi suegra, convive con ella y bolas la contagia, ¿verdad? Joven, o sea, un chavo se puede decir. Luego pues mi suegra contagia a mi esposa porque le estaba cuidando. Pero mi abuelo no había venido. No, ni siquiera había venido en 15 días porque sí estuvo faltando. Entonces no fue aquí. El de Dani fue en su trabajo porque otros compañeros se contagió también. Y son 2 casos nada más que podemos decir que están contagiados. Pero en los 3 casos, créanme amados, que cuando me dijo mi esposa empecé a sentir frío todo el cuerpo. De que me dijo, híjole, es que salí positiva. Sentí como cuando me dijo, estoy embarazada. Así que casi me desmayo. ¿Y ahora qué voy a hacer? El premio. El premio, ¿verdad? Pero está muy bien, o sea, tuvo nada más escurrimiento, pero no tiene fiebre, no tuvo tos, no tuvo dolor de pecho. Mi suegra sí, tuvo fiebre y tuvo dolor de pecho. Y una tos media regular, pero gracias a Dios fueron 2 días y ya. Entonces, tengamos precaución, lavémonos las manos. Si sales, échate cuaternario, porque lo dijo un médico del Poli también, que el cuaternario es muy bueno para eso. Te pones cuaternario, el que usamos aquí en la iglesia, te lavas las manos y tu ropa a la lavadora. Y si saliste, por ejemplo, al centro, tú que vas a trabajar y eso, al baño, para no exponer a los demás, ¿verdad? Por amor y respeto. ¿Amén? Entonces, por eso nosotros estamos aquí pidiéndoles que usen su cubrebocas, ¿verdad? El tapete y todo eso. Y básicamente este médico del Poli dice que lo básico es el cubrebocas. Tener tu higiene de manos y no estar pegados, ¿verdad? No estar pegados. Entonces, eso vamos a hacer. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, ahora a darle. Y así se llama la prédica. Ahora a darle. Entonces, miren, en estas circunstancias que estamos viviendo, últimamente, como les estaba diciendo, acerca del virus y todo eso, mucha gente todavía cree que no es real, amado. Nada menos, acaba de fallecer un vecino de mi hija, Giovanna, también vivía al lado. Entonces, es real esto, tomemos conciencia. Otra cosa que les quiero decir es que si los que faltan de segunda dosis deben de empezar a comer frutas y verduras en abundancia, vitamina C, mucha agua de limón, de naranja, Vitamina B. vitamina B, D3. D, la D la que viene en el D3, todo sobre fuerza, ¿verdad? Y se van a sentir mejor. ¿Por qué? Porque me decía Lynn, el día que nos llevó su hija, nos llevó guantes, medicina y un oxímetro y cubrebocas, y nos decía, paz, eviten comer pan dulce, azúcar, porque todo eso se hace grasa y trae problemas después. Me dijo, así es que estés checando usted a mis hijas. Entonces me he estado checando, gracias a Dios, pues no, porque llego, como les digo, como novio de pueblo, que mi esposa está en el balcón y yo abajo, y además le echo las cosas y vámonos. Entonces, como les digo, mucha gente cree que no son reales, pero estamos hablando de que la pandemia es a nivel mundial, amado, no es aislada, o sea, no es nada más en México, es en todo el mundo, ¿verdad? Y en medio de este caos, nosotros estamos, tú y yo, estamos en medio de la pandemia, no estamos fuera. Somos hijos de Dios, pero estamos pasándola, ¿verdad? Estamos nosotros en medio, entonces tenemos que tener precaución, tenemos que empezar a predicar más el Evangelio, ¿verdad? Porque debemos de trabajar poniendo en práctica lo que hemos aprendido, porque aquí vienes a aprender, pero también a poner en práctica. No nada más aprender y pues a ver qué pasa, no, tenemos que ponerlo en práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en claro que debemos de escuchar, accionar, arrancar y avanzar.
No debemos de estar estáticos, sino tenemos que estar en constante avance predicando el Evangelio. Todo lo que vienes a aprender aquí, el centro de este lugar es predicar a Cristo y además que tú prediques lo que Cristo hizo. Y ahorita vamos a ver qué precioso es el Señor, porque el domingo yo le decía, ¿y ahora qué predico el siguiente domingo? Porque no sé, es como algo raro que ataca mi corazón y que debo de estar atento para lo que Dios está hablando, ¿verdad? Y entonces, el predicar el Evangelio, dile al que está a tu lado, es la máxima tarea que tenemos los hijos de Dios. Porque entonces, ¿cuál sería el punto? Que te sintieras bien, que te sintieras relajado, que vinieras y, qué padre, gloria a Dios, aleluya. Es parte, pero no es el centro. O sea, eso es un plus de sentirnos así tú y yo. Pero tú y yo entonces tenemos que predicar el Evangelio a todos los que se pueda, amado, ¿verdad? También está claro que tenemos otras áreas que tenemos que desarrollarnos para llegar al mismo punto, predicar el Evangelio. ¿Qué áreas son? Por ejemplo, debemos bautizarnos, echar fuera demonios, lo dice la Biblia, ¿verdad? Aprender más de su palabra, discipularnos. Y como les dije, todo esto viene a ser un universo en Mateo 28, 19. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes quiero mencionarte que el Señor Jesús, fíjate, el Señor Jesús es bien padre, porque no nada más los mandó a la guerra sin fusil, como dirían, ¿verdad? Porque el Señor Jesús sabía que ya podían ir a predicar el Evangelio después de que Él ascendiera. Él sabía que ya lo podía predicar. Y no los mandó a raya así. No dijo, bueno, pasaron de panzazo, ahora vayan y prediquen. Él sabía que los discípulos ya estaban preparados, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el versículo. Además de formarlos como discípulos para predicar en todas las naciones, fíjate bien, y esto es para ti y para mí. Él creyó en la capacidad de cada uno de poder aprender y dominar distintos idiomas, porque les dijo, ve y predica en todo el mundo, a todas las naciones. Y en todas las naciones tampoco en ese tiempo se hablaba un mismo idioma. Él sabía que podían lidiar con los distintos idiomas. También él sabía, el Señor Jesús, que ellos podían lidiar con las costumbres, con alimentos diferentes, ¿verdad? Y creer además en lo financiero, porque no nada más era de, pues Mario ve y predica a China, y pues Mario dice, pues sí, pero pues no se habla ni chino, ni mandarín, ni nada de eso. Aparte las costumbres, y aparte pues lo financiero, porque el avión cuesta, ¿verdad? La estadía de Mario en China cuesta, ¿verdad? Todo eso el Señor dijo, ustedes vayan y prediquen porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Él sabía que se iban a enfrentar a diferentes comidas, por ejemplo, ¿verdad? No sé, a lo mejor a comer, ahorita por decirles algo, pero en Japón, murciélago, ¿verdad? O gusanos, no sé, o bebidas, por ejemplo en la India, ¿no? Que dicen los que han ido que no puedes dar una moneda a uno porque se te dejan venir 80. Entonces tienes que saber, no hay baños en India, hay hoyos. Entonces acostúmbrate a eso. Muchos se bañan en el río Ganges, y ahí se ven las vacas flotando, ¿eh? Imagínate. Todo eso, hermano, todo eso los apóstoles tenían que lidiar con eso, aparte de los discípulos, aparte de que en un montón de cosas iba a haber mucha discrepancia, ¿verdad?, en su pensamiento. Pero entonces, amados, es que tú y yo nos preguntamos al día de hoy si estamos listos para salir y predicar el Evangelio. Si ahorita el Señor te diría, vas a salir y predicar en las colonias alrededor, ya no vas a ir
aunque después fue que sí, a otras naciones. Pero ya estás listo para liberar cautivos. ¿Ya estás listo? ¿O estamos listos para liberar cautivos? No todo, amado, no todos son demonios y los demonios no tienen el suficiente poder como para manejarte como marioneta. Influyen, pero mucho depende de lo que tú tengas acá arriba y de lo que yo tenga aquí arriba, para poder dar entrada a esos demonios y poder manejarnos en esas áreas. Entonces, ¿tú estás listo ya para liberar cautivos? ¿Estamos listos para enfrentar los criterios que se están sembrando entre nuestros hijos? De diferentes tipos de cuestiones. ¿Ya podemos orar y sanar enfermos? Que le hubieran dicho a Naye, oye Naye, ven a orar por tu sobrino, ahí ponle manos, porque yo sé que tú eres cristiana y eres hija de Dios, ven y ponle manos. Lo podrías hacer, Naye, porque tienes el mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. El punto es ir. Eso es todo, el punto es ir. A mí me daba pavor, amados, de veras me daba pavor pararme en un hospital por ya tan solo el olor, manita Rosibad, que tiene un olor muy especial. Me daba pavor a mí entrar a un hospital. Y yo veía sangre y me desmayaba. Cuando le quitaron a mi esposa los puntos de la cesárea de Dani, le estaba ahí el doctor ahí haciendo en el hospital. Y yo que bien, yo sí veo, pues es mi hija, yo soy acá. Y que empiezo a ver y al sillón. Y salieron por alcohol para reanimar. Imagínate, si iba a poder entrar y orar por un enfermo. Entonces el Señor me habilitó. Ahora sí que dijo, ahí estás tú como débil, pues ahí te va. Y a orar en los hospitales, amado. Un día entré a orar por mi tío, ya falleció, él era cristiano también. Por tu hermano, ¿te acuerdas? Y que el Señor me dice, órale, dale al de al lado. Y al de al lado también. Y yo entré con mi tío y estaba comiendo las gasas. Así se la estaba metiendo a la boca. Entonces, oye tío, no. Porque tenía Alzheimer. Y se la saqué de la boca y las eché al suelo. Y estaba hecho pipí. Le dije, oiga, es que mi tío, es que me hago todo lleno. Un olor, o sea, cosas que yo, si hubiera entrado en un tiempo atrás, yo creo que ahí me desmayé. El hermano de Gaby estuvo también hospitalizado y platicamos, reafirmó su fe en Cristo, y al de al lado ya me andaban buscando, ¿verdad? Porque había quedado allá. Eso es lo que quiere el Señor que hagas tú también, amado. Y como le digo a Naye, si ella hubiera podido hacerlo, tú también puedes hacerlo porque tienes al Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, ¿verdad? ¿Podemos resucitar muertos, amados? Yo no he visto eso, pero sí podemos, ¿verdad? Y yo espero verlo. Y miren cómo el Señor Jesús sabía de la autoridad que tienes tú hoy, de la autoridad que tengo y de la autoridad que tenían sus discípulos. Vamos a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Diciendo que se me cierran los ojos, amado, porque estoy despierto desde las 3 de la mañana. Me dormí como a las 6:30, cuarto para las 7 y me paré 8:30. Es que Dani le dio un dolor en el estómago y salí a buscar medicina y no, hombre. Oposición. Dile al que está a tu lado, oposición. Esto es para cuando vayas a las naciones y ya sepas inglés. ¿Verdad? Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es toda autoridad, todo gobierno, toda ley, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, les dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado. Todo lo que les había enseñado decía que fueran y enseñaran, y que enseñaran a esos discípulos a guardarlas como Él les había enseñado. Dice, y he aquí, estoy con ustedes, y si estaba con ellos, está contigo y conmigo también. ¿Cuánto tiempo? ¿El fin de semana nada más? Aquí dice que todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, si Naye, o Gus, o Leti, o Joana, Mitsuo, o Josué, o Javier, Gaby, Mario, allá Gaby, Angie, cualquiera que nosotros vayamos e impongamos manos, Él va a estar con nosotros. Porque ni nadie ni yo, cuando vamos a orar por un enfermo, lo vamos a sanar nosotros. Va a ser por medio de la imposición de manos, ¿verdad? Y el Señor prueba lo que yo digo aquí, porque me dijo, ora por tu hija, porque tenía dolor así que estaba doblada. Un médico, auxilio. Y yo solo sin mi esposa. Me sentía como cuando así me sentía, amado, de veras. Y el Señor me dijo, ponle manos. Y agarré en la frente, Señor, en el nombre de Jesús, porque es lo único que tengo. Levántala, Señor. Desenreda esas tripas, o yo no sé qué tengas que hacer, pero hazlo. En el nombre de Jesús. Y empezó así como a relajarse, le di el té de cuachalalate caliente y empezó a relajarse aún más. Y entonces le mandé a mi hermano Rosy un mensaje también en medio de la desesperación. Dije, pobre, la voy a despertar. Y pues estaba bien dormida porque no me contestó. Está bien, porque el Señor me probó lo que les estoy diciendo. Entonces salí, compré una buscapina compuesta, se la di y se quedó bien dormida. Pero aparte oré por esa medicina. Señor, milagrosamente ocupa esta medicina. 10 minutos y bien dormida. Dije, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Él sabía que tú y yo íbamos a poder hacer eso. No te estoy diciendo que no consultes a los médicos, porque Dios les dio sabiduría e inteligencia para eso, a ellos. Pero tú puedes hacer una parte importante en medio de una crisis así llamada. Confiar en Dios. No confíes en lo que tú puedas orar con palabras rebuscadas. No, simplemente pon la mano y di, Señor, levántalo en el nombre de Jesús. Y el Señor lo hará, ¿verdad? Ya lo vimos con las oraciones. Mateo 18, vamos a ver, 10:8. Mateo 10:8. Y aquí viene algo padre. Mateo 10:8 dice: sanar enfermos, ¿verdad? Sanar a los débiles, sanar a los necesitados. Esa palabra enfermo tiene esas dos connotaciones: débil o necesitado, no solamente enfermos, ¿verdad? Limpiar leprosos. Imagínate si tú y yo tenemos así como la cosita de ir a orar por uno que tiene coronavirus, que no se ve. Pues por ejemplo, ahorita yo me pongo guantes para ir con mi esposa, me pongo doble cubreboca. Me iba a llevar mi máscara antigases que tengo ahí, pero dije, no me va a dar pena estar y bajarme, voy a decir que hay ahí en esa casa, ¿no? Por eso no me la puse. Pero tenemos esa cosa de ir y orar, ¿no? Decimos, híjole, es que, pues, ¿qué tal si se me pega? Imagínense cuando el Señor en ese tiempo les dijo, limpien leprosos. Los leprosos, haz de cuenta que vivían unos aquí en San Mateo, y si había un leproso, lo sacaban, vámonos ahí al rancho, ahí donde nadie, porque se les caía la carne en pedazos, amado. Imagínate ir. No. Y que estuvieras orando por eso y de repente se le cae el cachete. The Walking Dead. Híjole. Pero el Señor sabía que lo podían hacer y que ahora lo podemos hacer tú y yo, ¿verdad?
¿Puedes orar por uno que tenga el virus? Sí puedes, con precauciones. ¿Te acuerdas, manita, que cuando fuiste a inyectar a alguien, que le dije a Dani, llévate cuaternario y ponle, que se ponga bata, cubrebocas y después que se bañe y que limpie todo? Esa es la forma correcta, ¿verdad? Dice también que resucitar muertos, echar fuera demonios, ¿verdad? También es parte de nuestro trabajo. No todo es demonio, hermano, ¿verdad? No todo es demonio, porque como les dije, tienen poderes limitados, porque no hay demonio que no se someta al poder de Dios. No hay ni uno solo, porque Dios los creó. Por eso nada más. Entonces tenemos ese respaldo, porque dice aquí, de gracia recibes, de gracia da. Tú ya recibiste sanidad un día, da. Tú ya recibiste perdón de Dios, da. ¿Verdad? Da. Dile que está a tu lado, demos. Entonces, amado, recordando un poco acerca de arrancar y de avanzar que vimos la semana pasada, reconocemos que como justos, derechos y rectos nos tenemos que mantener en su camino, en el camino que está marcado en la Escritura. Pero esto, ¿por qué o para qué nos tenemos que mantener en ese camino? Porque como justos buscamos al justo, amado. Y si tenemos al justo con nosotros, en cualquier camino que andemos, a pesar de todo lo que nos pase y del trato que recibamos de algunos, seguimos arrancando. Tenemos que seguir arrancando y avanzando, porque si nos quedamos estáticos, nos vamos a echar a perder, ¿verdad? Es como un coche, si no lo usas y siempre está parado, cuando lo quieres usar el motor ya se pegó, ya no arranca, ¿verdad? Ya no sirve. Entonces, amado, este versículo es muy claro cuando dice, Job 17:9, te lo leo, dice: no obstante, proseguirá el justo su camino. O sea, tenemos que seguir tú y yo el camino. No tenemos que detenernos, no podemos detenernos. Dice, y el limpio de manos aumentará su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú la riegas, tienes que ir delante de Dios y decirle: Señor, limpia mis manos. Limpia mis manos, Señor, porque están resucias. Así como te las lavas para el coronavirus, ¿verdad? Y hasta ves así como cirujano. Y sales del baño así como si fueras a entrar en una operación. Pues así decirle al Señor: limpia mis manos. Fíjate, los mongoles, estaba leyendo que los mongoles cuando levantan las manos o levantaban las manos, ellos decían que las estaban levantando para que los dioses vieran que estaban limpias. ¿Y eso qué te dice? Aquí dice que al limpio de manos aumentará su fuerza. Entonces quiere decir que si tú y yo tenemos limpias las manos en todos los sentidos, el Señor va a ir aumentando tus fuerzas y tus capacidades de las que tienes hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué versículo está? Job 17:9. Entonces, amado, no tenemos que detenernos, no tenemos que decir: ay, es que en Egipto yo estaba mejor. Ay, es que en Egipto sí me daban carne. Ay, es que en Egipto todo tenía. Quizás sí, pero donde estás es no. Amén. Si lo vemos desde el punto de vista correcto. Entonces, el punto de reflexión en esto que hemos estado viendo hasta este momento, amado, son 4 puntos que yo escogí, pero en tu estudio deben de ser más. Entonces, siempre recuerda que Dios te ama tanto que te dio a su Hijo único, ¿verdad? Y además tienes el Espíritu Santo, que es el mismo que yo tengo. Y tenemos el mismo respaldo que tenían los discípulos en aquel tiempo. No es diferente, porque no es aquí por escalafón, es parejo. Amén. Entonces, haciendo un resumen y recapitulando estos puntos, tenemos que despertar, amado. Tenemos que despertar y ver lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es real, y que tú y yo estamos en medio de esta pandemia, de estos problemas, de esta falta de economía. Y tan grave es, amado, que pasé a ver a mi sobrino porque trabaja en una pizzería ahí en el centro, y me contó que eran 20 empleados en esa pizzería.
y tenían 3 sucursales alrededor. Tienen ahora 2 sucursales y donde él está solo hay 3, él y otros 2 chavos. Y a uno de ellos va nada más a ver cuánto se gana en propinas, porque no tiene sueldo. Así de difícil está la situación entre los comerciantes del centro. Imagínate, tenemos que despertar porque tú y yo estamos en medio. Amén. Debemos de dejar nuestra comodidad, miedos, porque los miedos también nos acomodan, ¿verdad? Angustias, porque Él dijo que iba a estar a nuestro lado, amado, que nos iba a acompañar hasta que Él regresara. Entonces, cuando tú vas a predicar a Cristo, no lo vas a hacer tú solo, Él va a ir contigo. Si tú vas a orar por un enfermo, no vas a hacerlo tú solo, Cristo va a ir contigo. Si el Señor te dice echa fuera un demonio que trae, no vas a estar solo, Él va a estar contigo. Amén. Además, seguir con nuestra preparación, ¿verdad? Porque cada área que tenemos disponible, tenemos que aprovecharla porque el tiempo se acaba, amado, ¿verdad? Y tienes que pensar, tenemos que pensar tú y yo que nuestra mochila debe de estar suficientemente cargada con todo lo necesario para poder servirle al Rey. Incluye la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sirvamos con eficiencia y eficacia, ¿verdad? ¿Para qué todo esto? Pues también para seguir rescatando futuros soldados, ¿verdad? Porque quizá, o no quizá, tus hijos son esos soldados que Dios va a utilizar y que el diablo está ahí deteniendo, ¿verdad? Tus familiares, tus primos, tíos, todo, ¿verdad? Pero lo más tremendo de esto es que el Señor Jesús, antes de ascender, nos puso un ejemplo. Y aquí, para todos tus sentidos, amado. Para tus sentidos. Si estás así como cabeceando, como si fueras boxeador, párate y échate agua. Así, ¿verdad? Porque viene un espíritu ahí de sueño y de todo ahí. ¿Verdad? Agua en la cara. Les digo que yo luego me dormía y me iba a echar agua en la cara y ya no me sentaba, porque si me sentaba con echar agua me quedaba dormido. En las prédicas, ¿no? Qué casualidad, que en mi trabajo sí estaba bien atento y en las prédicas no. Imagínate a Giovanni ahí, le roban la mercancía. ¿Verdad? O Mario ahí en la cocina se le quema el arroz. O Javi manejando, choca. Y así nos podríamos seguir. A Gus se le queman las galletas. Al Dani ahí se da un toque. No toque, no. Claro, no toque, ya saben. Sino toque de luz, una descarga eléctrica, mejor dicho. ¿No? Entonces, amado, Lucas 8:1, y aquí, mujeres, esto les va a llenar de gozo. Dile, si tienes una mujer al lado, te va a llenar de gozo. Y la verdad sí da vergüenza esto que vamos a leer. Sí, dije yo, híjole. ¿Eh? No, ¿qué? Es que me enfrentó a una realidad. Ya lo había escuchado, ya lo había leído, pero no así tan poderoso esto. Y dice, ¿ya estás ahí en Lucas 8:1? Sí. Dice, aconteció después que Jesús iba, ¿por dónde? Por todas las ciudades y aldeas. Él poniendo el ejemplo. Él antes de que te dijera o que nos dijera ir y predicar el evangelio, él ya había ido. Ahí dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. 8:1. Y los 12 con él, o sea, iba enseñándoles. Y algunas mujeres, dile al que está a tu lado, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades,
María, que se llamaba Magdalena, porque vivía en Magdala, de la que habían salido 7 demonios, no más 7. Juana, mujer de Chuza, que era mayordomo de Herodes, y Susana, por mencionar una nada más ahí. ¿Y qué dice ahí? ¿Y otras qué de ti? Y otras muchas, que servían de sus bienes. Está tremendo eso, ahorita vamos a desmenuzar esto. Y mira, como te dije, podemos observar que Jesús puso el ejemplo de servir, ¿verdad? Que Jesús nos deja ver que en estos versículos lo que tenemos que hacer, porque Él ya fue primero. Él fue a todos los lugares, a todas las aldeas predicando el reino de Dios, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Todo lo que pidió que hiciéramos, Él ya lo había hecho. Y dijo, estos cuates pueden hacerlo, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, mujeres sirviendo y dando lo mejor que tienen. Mujeres sirviendo y dando lo mejor que tienen. Porque en ese tiempo, esas mujeres servían con sus bienes. Pero no se ve como en las películas, que ahí iban atrás de Jesús nada más así. Yo creo que estaban predicando el evangelio también como Jesús lo hacía, ¿verdad? Y aparte, sostenían el ministerio con sus bienes, con lo que tenían. Mujeres, tú y las que están a tu lado, servían. Así van a servir a Jesús. Y tan solo eche un vistazo en este lugar. ¿Cuántos hombres somos? A ver, cuéntense. ¿Cuántas mujeres son? ¿Quieren hacer cuenta? Ajá. Más mujeres que hombres. Y en todas las iglesias es lo mismo. ¿Ves los servicios? Como 40 mujeres y 2 hombres. El domingo citan la oración, llegan 30 mujeres y 1 hombre. Para servir, las mujeres se anotan. Yo sirvo. Yo hago. Porque es la naturaleza que tienen. Y porque aquí está en la Biblia. Y ahorita vamos a ver qué hacía María Magdalena para que, ahora sí, amados varones, esforzados y valientes, nos van a dar. Dile, nos van a dar. Dile que está a tu lado, a darle. Entonces, para aprender hoy, tomaremos como ejemplo a María Magdalena, porque fueron otras muchas que iban ahí, las que le servían a Jesús, ¿verdad? Pero María Magdalena aparece en los evangelios entre un grupo de mujeres que formaban parte del equipo que ayudaba a Jesús durante su ministerio. Como ya vimos, ella había sido liberada de 7 demonios. A esto, ¿qué tenemos que aprender de esta mujer para poner en práctica? Todos. ¿Qué tenemos que aprender de María Magdalena, que anduvo con Jesús, que estuvo, ahorita vamos a ver en cuántos eventos? ¿Qué tenemos que aprender tú y yo para ponerlo en práctica? Primero, y yo creo que es lo más importante que debemos hacer tú y yo, tener un alma agradecida. Una alma agradecida. Ella, porque fue liberada de ese terrible tormento, Jesús le expulsó 7 demonios. Y podemos decir, haciendo un análisis de María Magdalena, que su servicio era porque tenía el amor al Señor y gratitud como motivación. No sé cuánto tiempo, porque no dice, estuvo presa con esos demonios, y no sé qué síntomas tenía, porque no lo dice la Escritura, pero dice que eran 7. Y a veces, con 1 o 2, yo creo que a veces la gente ya está mal, ¿verdad? Imagínate con un tormento, como dice aquí, de 7 demonios, y ella, por agradecimiento, yo creo que dijo, ¿sabes qué? Yo voy con Jesús porque quiero predicar para que otras mujeres sean libres como yo, ¿verdad?
Y por eso iban muchas, otras muchas. Y sirviendo aparte, sirviendo ellas en su persona con sus bienes, ¿verdad? Entonces, como gratitud podemos aprender. En segundo lugar, María Magdalena fue la testigo una de las testigos de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña esto? Pues que ella predicaba lo que había visto, cómo murió Jesús por ella. Y aquel hombre que la liberó de 7 demonios estaba crucificado, y por eso fue testigo. Entonces el punto aquí es que tenemos que ser agradecidos, y número 2, tenemos que predicar de la cruz de Cristo. Amén. Y aún, fíjate, estuvo ahí ella de testigo cuando aparentemente ella podía haber sido muerta también, porque anduvo con Jesús, ¿verdad? Anduvo con Jesús. Mateo 27:55, ahí vemos donde está María Magdalena. Vamos para que lo veas. Mateo 27:55. 27:55. Y aquí Mateo nos está diciendo otra vez, ¿verdad? Estaban allí, ¿cuántas? Muchas mujeres mirando de lejos. Mujeres 1000, hombres 0. Las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y esta palabra de servir, sirviéndole, es diaconeo. De allí viene la palabra diácono, ¿verdad? Que quiere decir servir domésticamente o como anfitrión, servir como amigo, ministrar, ayudar. Quiere decir que el servicio que esas mujeres prestaban no se enfocaba nada más en seguir a Jesús atrás de él a ver qué hacía, sino servían brindando amistad, brindando ayuda económica, brindando como si se quedaran en su casa, ¿verdad? Ministrando también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Mateo 27, 55 y 56. El primer punto para aprender sobre María Magdalena es que tenía temor y amor al Señor y gratitud. El segundo es predicar a Cristo, ¿verdad? Entonces, mira, como te dije, estas mujeres no creo que solo estaban ahí siguiendo a Jesús atrás de él, como apolítico, sino le estaban sirviendo y estaban sirviendo a los demás. Servir a otros como si fueran sus familiares. Por eso dice servir domésticamente, como servir como si fueran sus familiares o como amigo. ¿Cuántas veces alguien ha necesitado una palabra de ánimo tuya como amigo y no se las dan, o no se le hemos dado? Es que ¿sabes qué? Tengo prisa. Es que ¿sabes qué? Nos mandan un mensaje y pasan como 30 años y ya lo contestamos, ¿verdad? Servir como amigo, ¿verdad? Dirá que está a tu lado, cambiadas para servir. Les pregunto, ¿ustedes han sido cambiados? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? Servir, ¿verdad? Cambiados para servir. En tercer lugar, lo que podemos aprender de María Magdalena es que estuvo en la sepultura de Jesús también. Estuvo en la crucifixión, estuvo siguiéndole, aprendiendo, ayudándole a ministrar, y también estuvo en la sepultura, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ella después seguramente compartió de lo que vio de la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Ese es un punto para aprender, ¿verdad? Sin miedo a la muerte, ya que los demonios que estaban alrededor siendo avergonzados, como dice la Escritura, podían haber incitado a 2, 3 para que las mataran. Decirles, miren, ellas estuvieron con el que fue muerto, échenselas también. Y no tuvieron miedo, ¿verdad? No tuvieron miedo. ¿Por qué?
Pues porque sabían quién era Jesús. Vamos a Marcos 15:45 y ahí es donde vamos a ver cómo es que estuvo cuando sepultaron a Jesús, el cuerpo de Jesús. Ahí vamos a ver, Marcos 15:45. ¿Ya llegaste ahí? Dice, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Porque acuérdense que José hizo una gestión para que le dieran el cuerpo. José era un hombre de mucho dinero, José de Arimatea, pidió el cuerpo, entonces ahí por eso dice, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. O sea, bajándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Otro evangelio dice que era nuevo, ese sepulcro, nuevo. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. El 47. Y María Magdalena, otra vez, María Magdalena, María madre de José miraban dónde lo ponían. Estaban atentas, ¿verdad? Estaban atentas. ¿Dónde ponían el cuerpo de Jesús? Estaban atentas a la enseñanza. Entonces tú y yo podemos aprender de este punto que no dejaban de mirar, aunque supuestamente estaba muerto Jesús. No dejaban de mirar, estaban atentas. Otro punto más, que sería el cuarto, aprendiendo acerca de María Magdalena. Estuvo presente, asistió el domingo temprano, en la mañana, para completar el trabajo de embalsamar el cuerpo de Jesús, y de nuevo incluía a otras mujeres y a María Magdalena. Estuvo presente el domingo, no importándole que si lo iban a embalsamar o ya estaba embalsamado, si alguien estaba ahí listos para aprenderla, ¿verdad? Ella estuvo ahí presente el domingo temprano en la resurrección de Jesús. Y esto que te voy a leer es precioso. Marcos 6:1. Marcos 6:1. Marcos 6:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas. No cualquiera podía comprar especias aromáticas para ungir o embalsamar un cuerpo. Dice, para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Dijo 6:1, ¿no? 6:1. 16:1, perdón. 16:1. Entonces podemos ver que vinieron muy temprano en la mañana el domingo para ungir al Señor. ¿Cuánto tiempo o cuánto nos cuesta a veces pararnos y venir el domingo temprano? Y ella estaba ahí presta. ¿Para qué? Pues para ver al Señor, para ungirlo, para adorarle. Y a eso es lo que tú y yo estamos citados en este lugar. Temprano, ¿verdad? Diga que está a tu lado. Temprano. Y no es la medicina. Quinto, también vamos a aprender. Los primeros, adelantarse al trabajo, ¿verdad? Adelantarse a lo que tenemos que hacer en la iglesia, en tu casa, en tu negocio. Dice, los primeros en escuchar el anuncio angelical de la resurrección del Señor. Y esto es bien precioso, que te decía que vamos a leer. Marcos 16:3. Marcos 16:3. Y me emocionó mucho esta escritura. Ponle todos tus sentidos y vas a ver que te vas a transportar a ese momento que vivió María Magdalena. Dice el 3. Pues decían entre sí estas mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque estaba pesadísima y estaba corrida, tapando el sepulcro. Dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, imagínate, entraron a buscar a Jesús y vieron un hombre ahí resplandeciente sentado en donde había estado el cuerpo de Jesús, y se espantaron. Mas él les dijo: no te asustes, buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. El ángel les estaba diciendo. El 7 dice: pero ir, dice ir, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí le verás como él dijo. Si él nos está diciendo hoy: no temas en predicar el evangelio, no temas en ir y imponer manos, no temas por ir y avanzar, no temas por ir y hablarle a la gente de mi palabra, porque yo estoy contigo. Lo mismo le dijo a María Magdalena en este versículo. Él va a estar donde te dijo que estaba. Él no es un hombre para que nos mienta o nos deje solos, amado. Él va a ir con nosotros. Tú tienes el mismo espíritu de Dios que tengo yo, y que tienen todos los cristianos, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, o llámese que sale en enlace haciendo milagros. Tienes el mismo espíritu que él, tú y yo, porque tienes que saber si él te dijo: nadie, cuando impongas manos a un enfermo, yo voy a estar ahí contigo, y creerlo. No vas a ir sola. Digo, no sé si vayas a tener que ir, pero no vas a estar sola. No vamos a estar solos, amados. Si el Señor te dice: instruya al niño en su camino y jamás se apartará de él, es que tú lo vas a creer y lo vas a hacer, ¿verdad? Porque la Escritura está escrita para que creamos, y como un testimonio de Dios para tu vida y la mía. Dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de ustedes, que allí van a ver a Jesús en Galilea, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Imagínate la escena. Porque les había tomado temblor y espanto. O sea, ver que un ángel te decía: ya no está aquí, resucitó el maestro que viste tú, que lo crucificaron y que murió, lo atravesaron, desfiguraron su cuerpo hasta la última gota de la sangre fue derramada, y de repente que te digan: ya se levantó. Pues salieron corriendo, ¿verdad? María Magdalena y la otra mujer, porque tenían miedo y no le decían a nadie del espanto que tenían. Yo creo que corrieron hasta donde estaban los otros discípulos sin hablar con nadie, ¿verdad? Porque tenían miedo. Entonces tenemos que predicar al Dios vivo. Y sexto, finalmente, amado, podemos aprender que la primera persona en hablar de Jesús después de su resurrección fue ella. La primera persona en hablar de Jesús fue María Magdalena después de que él resucitó. Entonces eso quiere decir que había una comunión con él estrecha, y le urgía hablar del Señor. Le urgía, ¿verdad? Vamos a Juan 20:11, y con esto vamos a cerrar. Juan 20:11. 20:11. 20:11. Y también pon tus sentidos, porque aquí yo sé que te va a hablar Dios como me habla a mí. Mira, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Imagínense la escena: llorando afuera del sepulcro, y se asomó llorando, y ve a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto porque ya no estaba. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió
y vio a Jesús que estaba allí. Hijo, qué precioso. Mas no sabía que era Jesús. O sea, volteó, vio una figura y se volvió a voltear, yo creo, a seguir llorando, ¿verdad? Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Imagínense la desesperación de María Magdalena. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La primera mujer que vio resucitado al Señor. Y cuando le dijo María, esa palabra es como cuando a ti te dice Daniel, y ese toque ahí en tu espíritu es que te está hablando y lo reconoces, ¿verdad? Entonces, amados, aprendamos y meditemos en esto. María Magdalena fue una fiel discípula de Jesús y se le puede considerar un ejemplo de avance, escucha activa, amor por el Señor, arranque, servicio, sirvió con sus bienes. No se detuvo ni siquiera cuando el Señor fue crucificado, con el riesgo de igual perder la vida por haber estado sirviendo con Jesús. Estuvo en cada momento importante de la vida y ministerio del Señor, a tal punto que fue la primera en verle resucitado. Ni siquiera, por lo que leemos, interpuso sus comodidades, porque dice una biografía que María Magdalena era una mujer muy acomodada, o sea, de mucho dinero, ¿verdad? Y esto no fue todo para servir junto al Maestro. Al contrario, invirtió, ¿verdad? Y en este tiempo, amado hermano, en este tiempo hay mujeres osadas que están llenas del Espíritu y habilitadas por Él, igual que María Magdalena. Y así como varones también habemos, ¿verdad? Varones de este tipo. Entonces tenemos que accionar en este tiempo, permitiendo y avanzando en lo que Dios quiere que hagamos, amado. En cada área de nuestras vidas, y estar agradecidos con Dios, porque Dios no nos dio a su Hijo amado, nos dio a su Hijo amado, y por puro agradecimiento debemos de servirle. Nada más por agradecer que estás vivo, que eres libre y que eres verdaderamente libre, ¿verdad? Nada más por eso. Y hoy tú, amado, tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? A Jesús de Nazaret. No tenemos que andarle buscando para recibir su gracia. Él está en ti y en mí. Y debemos, como estas mujeres, servir a otros ministrando la palabra, orar por ellos sin anteponer nuestras comodidades, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de estas y de otras mujeres que hay hoy en día, bien poderosas como tú. Porque ¿cuántas veces hemos llorado? Hemos llorado así como María Magdalena. Me acuerdo que mi mamá nos regañaba o nos peleábamos y llorábamos y estás llorando como María Magdalena. Así nos decían las mujeres, las madres antiguas, no sé ahora, ¿verdad? Pero así nos decían. Entonces, cuando lloras, ¿por qué lloras? Te dice Jesús. ¿Por qué estás clamando a un llanto desesperado? ¿A quién buscas? Como le preguntó María Magdalena a Jesús, si lo tenía a su lado. Estaba ahí, pero no lo reconoció. ¿Y cuántas veces el Señor Jesús ha estado a nuestro lado? Estamos llorando y estamos buscándole y está a nuestro lado diciendo: pues, ¿qué pasó, hija? Levántate y anda. ¿Ah?
Levántate y anda. Entonces, tú tienes la oportunidad de que estas personas que tú conoces, que han estado llorando y que están buscando desesperadamente a Jesús y lo tienen a un lado, tú se los presentes. Tú se los presentes y les digas: ¿para qué buscas si aquí está Jesús? Aquí está Jesús. Y entonces van a decir: Raboni, o maestro. Sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, ahí estabas y no te veía. Te buscaba y no te encontraba, pero ahí estás. ¿Como cuando lo encontraste tú? ¿O como cuando lo encontré yo? No lo anduvimos buscando. Él fue y nos buscó. Y nos dijo: Eusebio, Javier, Raboni, Mitsuo, Joana, Raboni, aquí estoy. Y el gozo que tú tienes y que recibiste, transmítelo a otros. Dile: aquí está tu Raboni, tu maestro. Y no te va a dejar solo. Si es que si has dudado, como le decía Naye, en poner manos a un enfermo, o orar por otra persona, o decirle: Cristo te ama, piensa a partir de hoy y sábete que no estás solo, ni sola. Y así sea el mayor de los demonios, el mayor de alta jerarquía, y lo que se le pegue la gana ponerte enfrente, el poder que tú tienes en tu corazón es mayor que eso, porque es el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Imagínate cómo lo vieron los apóstoles, cómo lo vieron los discípulos, cómo lo vieron María Magdalena y las otras muchas mujeres, que al verlo completo se impactaron, porque su cuerpo estaba deshecho. Imagínense, porque en las películas te ponen la sábana pues limpiecita, y pues imagínate cómo estaba llena de sangre, o de los desechos del cuerpo del Señor, porque era cuerpo como el tuyo y el mío. Y el impacto que tuvieron al verlo completito como su Salvador y como el tuyo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces sábete que cuando abras la boca, y te estoy profetizando, cuando abras la boca, de tu boca va a salir poder para predicar el Evangelio con eficacia. No temas en abrir la boca, porque el Señor te va a estar respaldando. Y no digas: es que Él es testigo de Jehová, y Él es mormón, y Él es santero, y Él es apocalipto, y Él es no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Todo eso lo puso el Señor en los pies de nosotros. Entonces no temas. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. Muchas gracias te damos en esta hora, amado Dios, porque sabemos la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque cualquier hueste, autoridad, enfermedad, Señor, que quiera venir, Dios, a postrarse delante de nosotros y atemorizarnos, Señor, en esta hora, como tú dijiste, Señor, derramarás tu espíritu, Señor, sobre toda carne. Porque declaramos, Señor, que no tienen potestad ni autoridad, Señor, para hollarnos, para atemorizarnos. Al contrario, Señor, ellos están hollados y atemorizados en la cruz del Calvario, Señor, porque fueron expuestos públicamente, Señor, avergonzados y derrotados, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hacemos nuestra, Señor, esa promesa que tú vas a derramar tu espíritu sobre toda carne, Señor, porque sobre nuestros hijos e hijas lo derramarás, Señor, y profetizarán. Los ancianos, Señor, soñarán sueños, Señor,
Y nuestros jóvenes, Señor, verán visiones. En esta hora, Señor, declaramos que si tenemos hijos aún jóvenes, Señor, empezarán a tener visiones tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Y rompemos toda mente corrompida que quiera venir, Señor, a meterse en la mente de nuestros hijos, de nuestras hijas jóvenes, Señor, para torcerles el pensamiento. En esta hora se retrae en el nombre de Jesús. Porque somos tus siervos y tus siervas, Señor, y porque tu palabra dice que derramarás de tu espíritu en estos días, y lo creemos, y por eso no estamos solos, Señor, porque tú recorriste Galilea primero, Señor, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia, Señor. Por eso nosotros vamos a cada colonia, Señor, a cada municipio, a cada hombre y mujer que necesite escuchar de tu palabra, Señor. Enseñar y predicar, hacer discípulos, sanando enfermos y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que tú hacías en las multitudes, Señor. Porque tú sabes que estamos preparados, Señor. Porque no somos bebés en el evangelio. Porque tenemos en las manos, Señor, el poder de la sanidad dada por la representación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vemos claramente, amado Dios, que tu liberación se extiende, tu gobierno poderoso se extiende, Señor. Tus obras poderosas se extienden sobre las obras demoníacas, Señor. Además de sobre las dolencias, Señor, de enfermedad y dolencia, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor, por cada uno de los milagros vistos en esta semana en las peticiones de oración, porque sabemos que tú nos has permitido ver cómo arranca, Señor, la enfermedad de esos cuerpos en el nombre de Jesús, y arrancamos en el nombre de Jesús de los cuerpos que faltan, Señor, de enfermedades y dolencias, Señor, porque sabemos que practicamos el evangelio de poder, porque llegaremos primero a los lugares de reunión, porque nos activaremos y avanzaremos, Señor, y escucharemos atentamente, Señor, para servir a los demás, porque todo esto comenzó contigo, Señor, un servicio a los demás, no para que nos sirvan, sino para que sirvamos a nosotros, Señor. Y esto tiene que continuar vigente, amado. Nos toca a nosotros darle, Señor. Nos toca a nosotros aprender de tu Espíritu aún más. Nos toca aprender del libro de Job, Señor, que sobre tus siervos y siervas derramarías de tu Espíritu, Señor, en estos días. Del libro de Joel. Y porque nuestra misión, Señor, es ir a cada nación y predicar el evangelio, porque tenemos autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, Señor, y porque tú nos has llamado a predicar a los enfermos y a los que están sufriendo, Señor, porque tú nos dices que no temamos por el camino, que no temamos por la comida, que no temamos por la alforja ni el pan, ni el dinero, Señor, ni estemos afanosos por llevar aún más para según estar seguros, porque tú nos darás todo, Señor. Porque dice tu palabra que en cualquier lugar donde entremos, Señor, nos tienen que escuchar en el nombre de Jesús, y si no, salir de ella, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos llamas hijitos amados. Nos llamas a estar firmes y constantes, creciendo en tu obra, Señor, para ser buenos representantes y buenos, Señor, hombres y mujeres que están, Señor, que estamos en este lugar representándote, Señor. Porque no queremos dejar de ser diligentes, Señor, sino que no queremos servirte, Dios, con fervor que nos da tu Espíritu Santo, Señor. Porque deseamos servirte, deseamos que nos guíes, Señor, y porque donde tú estás, allí estaremos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tienes algo que haya estorbado tu avance con el Señor en esta hora, deséchalo,
porque fuiste diseñado para adorarle, así como yo. Fuimos diseñados para amarle, para estar viendo por la demás gente y que conozca de su palabra. Porque yo sé que un día que lleguemos delante de Él nos va a decir que hicimos bien, que fuimos buenos siervos y fieles. Porque nos va a decir: en lo poco si fuiste fiel, te pondré en lo mucho, dice el Señor. Solamente debemos de seguirle, rendirle culto a Él, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él nos dice que Él afirma nuestros pasos, porque Él se ha agradado de nuestro modo de vivir. Por eso Él afirma nuestros pasos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Dale gracias ahí en tu lugar. Y reflexiona en el tremendo poder del Espíritu Santo para levantarle de entre los muertos, y del tremendo testimonio de esa mujer al verle como primera el día que resucitó, y al haberle servido, haberle visto resucitado y haber predicado todo el tiempo, yo creo que de lo que ella vio, y de las otras muchas mujeres también que predicaron el Evangelio. Y eso me lleva a pensar, amado, amada, en lo tremendo que ha estado en Afganistán con las mujeres, porque el enemigo sabe el poder que tienen las mujeres y a veces por eso las ataca más. Entonces, hagamos un pacto de cuidar a nuestra mujer, ¿verdad? De cuidar a nuestra esposa, porque ese es un regalo que Dios nos ha dado como varones. Y las que aún no están casadas, piensen el tipo de varón que las merece a ustedes, el tipo de varón que debe de ser para que te cuide, para que te guarde y para que siempre provean de lo que necesitas. Esa es la oración que debes de tener por tus hijas y por tus hijos, que sean buenos varones respetuosos de mujeres. Amén. Gloria a Dios. Dios manda